puedo entrar, mira. Hermano, una pregunta, hermano. ¿Quién fue el que bajó en Pentecostés y se repartió en 120? ¿Quién fue el que bajó en Pentecostés? Yo rogaré al Padre para que envíe el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, y Jesús dijo que volvería en la forma del Espíritu Santo. Eso dijo Jesús. ¿Dónde dijo eso? Yo estaré con ustedes y entre ustedes hasta el fin del mundo. Eso dice la Biblia. Pero ¿cómo aplicas eso si Jesús se fue al Padre? No dice que bajó. Pero volvió en la forma del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? A vosotros, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Quién es el que está entre ustedes? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Espíritu dice, de Dios. no dejaré huérfano. ¿Puedo empezar? Después entramos en diálogo. Mira, la Biblia se explica por sí misma cuando te dice en Juan, dice cuando venga, en Juan 15:26, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede ¿de quién? Del Padre. Procede del Padre. Mi hermano, dice la Biblia, el que me ama mi palabra guardará, y yo y mi Padre vendremos y haremos morar en usted. Eso dice la Biblia. El que me ama mi palabra guardará, y yo y mi Padre... ¿Puedo seguir? Antes, sí, claro, hermano. Ya. Repito, Juan 14:26 dice, Jesús menciona que el Padre enviará al Espíritu, y ese Espíritu es el Espíritu Santo, porque acuérdate que la naturaleza del Padre, cual nadie conoce, es santa. ¿Ya? Esa es la naturaleza, el principio básico es la santidad de esa naturaleza. Pero él afirma que cuando venga el Paráclito, el Consolador, el Consolador, dice el cual el Padre enviará, el cual procede del Padre. O sea, ¿de dónde se origina el Espíritu Santo? Del Padre. En Hechos capítulo 2, versículo 33, cuando dice, Pedro declara que Jesús exaltado recibió del Padre el Espíritu prometido y lo derramó. Si quieren leemos Hechos capítulo 2, versículo 33. El cuerpo de Jesús, ¿a dónde está? No está acá en la tierra. ¿Quién estaba dentro del cuerpo de Jesús? Las obras que, cuando te lo dice claramente, las obras que hago yo. ¿Era Jesús o el Padre, o era Jesús o el Padre obrando a través de Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué obra? Las obras que hago yo no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Y si ese cuerpo victorioso subió, que fue el cuerpo con que venció la muerte, venció todo, lo deja, y porque él vuelve a la esencia que era, como lo encontró Pablo, yo soy Jesús al que tú persigues, ir a la columna de fuego, y Jesús dijo en San Juan que el yo soy, el cual es Jehová del Antiguo Testamento, el yo soy, que él dijo yo soy, ese yo soy es Jehová del Antiguo Testamento. ¿Sí ve? Pues eso es uno de los grandes misterios, que estamos viendo es en la carne, pero estamos hablando de la parte del Espíritu que está dentro de Jesús. ¿Sí ve, hermano? Porque lo que estaba dentro de Jesús volvió otra vez a los discípulos. Es que hay que distinguir, estimado, ¿tu nombre cuál es? Hermano, mi nombre es Joaquín Graciano. Mira, estimado Graciano, lo que hay que distinguir es que del Padre procede el Hijo y procede el Espíritu Santo. Pero si nosotros estudiamos la naturaleza de Jesús como el que fue engendrado, fue concebido en la mente del Padre, por algo te dice, ¿a quién de los ángeles he dicho mi hijo eres tú? Dice, ¿a quién de los ángeles he dicho mi hijo eres tú? A ninguno. Y se hizo menor que los ángeles. ¿Eso dice en qué? Eso es de Filipenses, cuando fue en el fondo fue cómo se engendró y cómo fue siervo, que obedeció, se sujetó a una muerte y fue exaltado. Se hizo humano, se hizo un cuerpo humano. Se construyó un tabernáculo, hermano. Pero a ver, siendo tabernáculo, siendo la forma como tú le quieras llamar, este hijo tiene un principio en el Padre y no sabemos qué va a pasar con él cuando termine. Te dice cuando vence al postrer enemigo, que es el pecado, que es la muerte,
el Hijo se sujeta y le entrega el reino al Padre, para que Dios sea con nosotros. Te lo dice esa declaración 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Para que todos seamos en Dios y Dios sea en nosotros. Pero si dice que el reino de Jesús es por siempre jamás, y Él es el que morará acá en la tierra junto a nosotros, y Él es el que se sienta en el trono del Padre, y es el heredero, el único heredero. Pero Él también nos hace una promesa de que el que venciere se va a sentar con Él en el trono del Padre. ¿Y cuál es aquí está el mandamiento, y cuál es el trono del Padre? Según la Biblia. En la santidad misma, pues, hermano. Son los atributos de la deidad. Un trono, vamos a mirar qué es un trono, Primero, ¿qué es un trono? ¿Qué es un reino? Es la soberanía, es la perfecta soberanía de autoridad. Entonces él tiene la autoridad del Padre. ¿Sí ven? Él toma la autoridad del Padre, porque el Padre es un espíritu, y ese Padre se mete en un cuerpo llamado Jesús, en su estado glorificado, porque es el tabernáculo de Dios. Sí, se puede decir que es correcto lo que dice Graciano. Pero Jesús en el ejercicio se sujeta al Padre, por lo tanto no es un Dios por sobre todo, como lo piensan los unicitarios. Ese no es un pensamiento unicitario, amado hermano, no es un pensamiento unicitario, porque entonces estaríamos violentando la palabra. Solamente son 3 oficios, 3 atributos de un Dios. Vino en el pasado como Padre, vino en el tiempo de hace 2000 años como Hijo, y ahora está en la forma del Espíritu Santo, un mismo Dios, en 3 atributos, en 3 oficios, pero es el mismo. Pero, a ver, se entiende que el Espíritu de Dios es multiubicable, trasciende todo lo que es tiempo-espacio, porque dice, derramaré mi Espíritu, esa es la promesa del Consolador. Pero el Consolador, cuando tú dices la forma espiritual que va a estar en cada templo viviente, en sus hijos, es la forma como nosotros meditamos a través de la palabra, que te dice que no solamente Él, actuar Él y el Padre, vendremos y haremos morada en Él. No podéis separar. Habla hermana, comparte hermana. El derramamiento del Pentecostés, que fue allí 120, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermana, porque cuando yo he hecho las preguntas acerca de que si hay apóstoles hoy en día, que si ese mensaje que Jesús dijo